Y continuando con más aquí en Visión a la Verdad, en este espacio nos acompaña el doctor Trajano Andrade y el ingeniero John Ormaza. Les hemos invitado para hacer un análisis técnico y propuestas claras del corredor Manta-Manaos, que no vuelva a quedar en el olvido. Hace poco el señor presidente de la República, Daniel Noboa, se trasladó a Panamá, se reunieron con varios presidentes, entre ellos Lula da Silva. De acuerdo a esta visita se reactivó un tema, incluso el mismo algoritmo revivió un video que emitió el año pasado el ministro de Transporte y Obras Públicas, donde se hablaba de esa visión de este corredor en la cual se busca conectar de manera fuerte a dos países. Pero para entender este corredor intermodal Manta-Manaos hemos invitado a quien desde el 2007 ha estado liderando esta propuesta, y también a nivel técnico al ingeniero John Ormaza, para ampliar por qué es necesario fortalecer nuestra ciudad, por qué es importante enlazar a Manta con un país de primer mundo como es Brasil. Muchísimas gracias a ambos por aceptar este espacio de entrevista, este espacio de análisis, de diálogo. Doctor, hay que conocer un poquito sobre el antecedente de este proyecto en el 2007. ¿Cómo fue la evolución, el desarrollo, esta firma del convenio? Entiendo que se instaló una mesa técnica. Buenos días, Tangi. Muchas gracias por invitarnos a este pequeño panel en que es importante recordar toda esta historia y expresarle que efectivamente, este no es un proyecto nuevo, es un proyecto que tiene muchos años, proyecto en el cual los mantenses en algún momento ciframos nuestras esperanzas de desarrollo, de oportunidades que podría brindar inconmensurables para generar empleos, trabajos a sus habitantes, y no solamente mantenses, sino manavitas, y un proyecto que puede inclusive impulsar la economía de todo el Ecuador, de los 17 millones de los ecuatorianos. Pero vale la pena hacer un antecedente también desde cuándo nace esta idea, porque no solamente fue desde el año 2007 en el que formalmente se presentó el proyecto ante el presidente Lula da Silva en Brasil en el mes de abril de ese año, y en el que hubo un compromiso de país a país para impulsarlo en la época en que también gobernaba el Ecuador el presidente Rafael Correa, y quien habla era ministro de Transporte y Obras Públicas. Este es un proyecto de alcance regional sudamericano que se inició en el año 1999 con una reunión de todos los presidentes de las repúblicas de Sudamérica que impulsaban grandes proyectos para mejorar el Producto Interno Bruto de la región, y especialmente en esta parte de Sudamérica, en la zona norte. Allí los presidentes acordaron formar una comisión que se llamó IRSA, que se llamaba Iniciativa Regional Sudamericana, y en la que se impulsaban varios proyectos para enlazar el Océano Pacífico con el Atlántico y para crear rutas alternativas al Canal de Panamá. Después de eso, varias administraciones en autoridad portuaria impulsaron ese proyecto. Si no me equivoco, desde que el ingeniero Hugo Almeida era gerente de autoridad portuaria y era presidente en esa época, creo, Pablo Larrea, en el gobierno del doctor Rodrigo Borja. Para remontarnos a la fecha que usted nos dice, esto es después de que había corrido mucha agua debajo del puente desde el año 1999, y que los mantenses, así como alguna vez soñamos con el puerto marítimo de Manta, las obras portuarias, también comenzamos a soñar con ese proyecto, que es muy importante que la ciudadanía lo conozca exactamente para que sepa cuáles son sus beneficios. Es un corredor comercial que comienza con la carga depositada en el puerto de Manta por parte de los buques transoceánicos que vendría desde el Asia, para que se vaya vía carreteras hasta el puerto Providencia en la provincia de Napo, y de ahí salga por el río Napo precisamente
hacia Manaus. En fin, este proyecto que realmente los mantenses lo hemos tenido siempre como un objetivo fundamental, en este mes de abril del año 2007 fue formalmente presentado al presidente Lula, porque el Brasil es el principal interesado en que pueda tener rutas que lo conecten con el Pacífico. Brasil es un país que es casi un continente, es uno de los países más grandes, el más grande de América, inclusive. Está tal vez a la par y más grande que el propio Estados Unidos. Y entonces su objetivo es salir al Pacífico, porque Brasil es un país que exporta muchísimo hacia el Asia y especialmente soya. La soya es el principal producto de exportación de Brasil para la China y exporta miles de millones de toneladas que se van por dos rutas. Una, salen por el Atlántico y van hacia el canal de Panamá y cogen la ruta de la China al frente. Y la otra es una ruta que baja por atrás del África y sube hasta llegar a la China. Pero eso tiene mucho tiempo de transporte, y en el transporte marítimo el tiempo es ganancia, es utilidad, es eficiencia, es economía. Entonces, el presidente Lula, cuando recibió esta propuesta del Ecuador, que implicaba ese nuevo corredor logístico alternativo al canal de Panamá y que permitiría a ellos también disminuir el costo de su exportación, exclamó inmediatamente: maravilloso, ¿cuándo vamos a comenzar a hacer eso? Entonces, en esa reunión se acordó que efectivamente el Brasil podía comprometerse, y se comprometió después por escrito a impulsar un préstamo de hasta $600 millones para implementar esta ruta, que es intermodal. ¿Por qué es intermodal? Porque llega por el mar, va por vía terrestre y luego va por vía fluvial hacia su destino, que sería Manaus, el primer enlace del Brasil con todo su comercio interior y también exterior. Entonces, después de eso se acordó que efectivamente se haría una reunión bipartita técnica entre representantes del Brasil y representantes del Ecuador, básicamente del Ministerio de Transporte y Obras Públicas de Brasil y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas del Ecuador. Esa reunión se dio inmediatamente, y como se lo expusimos al presidente Lula, tenía que ser en el punto de partida de esa ruta transoceánica, de ese nuevo eje comercial internacional que se haría, que era el puerto de Manta, que ya estaba concesionado al primer operador de puertos del mundo, la compañía Hutchison Port Holding, y que iba a invertir por 30 años de concesión $523 millones. Entonces, todo se unió, se nombró a un ministro de Transporte manabita por parte de esa época del gobierno entrante, Rafael Correa. Yo estaba en Autoridad Portuaria, de presidente de Autoridad Portuaria en esa ocasión, y él me pidió que sea ministro de Transporte y Obras Públicas, y salí de la presidencia de Autoridad Portuaria para ir a desempeñar durante 5 meses ese Ministerio de Transporte y Obras Públicas, en el que se impulsó esta obra fundamentalmente, a tal punto que luego de este encuentro en Brasilia con el presidente Lula, el presidente de esa época Rafael Correa y sus ministros de Obras Públicas, se dio la primera reunión aquí en Manta en el mismo mes de abril, porque se habló de un plazo, sí, no más de 15 días. Y el entusiasmo era tal que todo era rápido y acordado. Y en ese sentido, durante 2 días aquí en la ciudad de Manta, en el Otero Lo Verde, se expusieron todos los estudios que habían, se analizaron todos los proyectos de viabilidad y se hizo una declaración oficial entre el viceministro de Obras Públicas, que había llegado desde el Brasil, presidiendo la comisión técnica, y el ministro de Transporte y Obras Públicas del Ecuador, que en esa época era quien le habla. Esa reunión estuvo organizada por Autoridad Portuaria, cuando Autoridad Portuaria todavía era una institución que impulsaba el desarrollo del país y que no la habían convertido en una simple oficina de despacho que no tiene ningún tipo de significación ya en cuanto a impulsar el desarrollo portuario de la ciudad de Manta. Y entonces, bajo la presidencia de la señora Lucía Fernández de Llena,
se organizaron grupos de trabajo con técnicos que vinieron de todo el Ecuador, del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y de esta comisión técnica que vino del Brasil. Se hizo un pronunciamiento al final en forma real, categórica, que la ruta Manta-Manao sería una realidad y que ya se comenzaba a ejecutar, porque ambos países habían expresado por escrito en esa reunión que hubo en el mes de abril del 2007 en la capital del Brasil, en Brasilia, entre el presidente Lula da Silva y el presidente Rafael Correa, y suscrito quedó establecido ese compromiso de ambos países para impulsar esta obra, inclusive ya con un puerto de Manta en el que se iba a hacer una inversión de 523 millones de dólares y con el compromiso del Brasil de conseguir un crédito de hasta 600 millones de dólares por parte del Banco de Desarrollo del Brasil. Frente a esa situación, realmente ya era un hecho. Pero de un momento a otro, al presidente Rafael Correa se le ocurrió que tenía que venir yo de candidato a la Asamblea Constituyente. Y me pidió que viniera a la Asamblea Constituyente de candidato para que de alguna manera pues pudiera ganarse las elecciones. Sí, ese objetivo se cumplió. Ganamos las elecciones, a pesar de que después de 5 o 6 meses recién, Manabí, que era una provincia totalmente social cristiana y en donde Rafael Correa había perdido las 2 vueltas electorales contra Álvaro Noboa y en la segunda vuelta casi 3-1, entonces se estableció que efectivamente Manabí tendría que ser una provincia en la que, en lugar de despreciarla como se ha venido haciendo hasta ahora por parte de algunos presidentes de la República que han venido transcurriendo, no miran a Manabí como una provincia en la que pueden realmente encontrar respaldos, apoyo, pero siempre y cuando sus objetivos de los gobiernos de turno sean en función de potencializar el desarrollo de una provincia que tiene muchísimas posibilidades de impulsar proyectos portuarios, aeroportuarios fundamentales, no solamente para impulsar el desarrollo de la provincia de Manabí, sino de todo el país. Doctor, y yo voy a hacer aquí un paréntesis y también antes de darle paso al ingeniero John Ormaza. Nuevamente este tema se revive porque en agosto del 2025, cuando el presidente Daniel Noboa visitó a Lula en Brasilia, que fue la primera visita presidencial ecuatoriana casi 18 años, lograron tocar nuevamente este tema. Incluso el señor ministro de Transporte, Roberto Luque, se anuncia lo siguiente. Escuchemos el video. Gracias a la relación del presidente Daniel Noboa con el presidente Lula da Silva, hoy tenemos una buena noticia para el país. La carretera que une Brasil con el Pacífico, específicamente Manta y Guayaquil. Nuestros equipos ya avanzan en diálogos técnicos para la construcción de carreteras e hidrovías que conectarán el corazón de Brasil con el Pacífico. Este proyecto no es solo infraestructura, es integración real. Una ruta estratégica que impulsará el comercio, el turismo y las oportunidades para millones de familias. Estas son noticias que merecemos los ecuatorianos. Un país conectado, competitivo y abierto al mundo. Con esta carretera demostramos que el futuro se construye con visión, con aliados y con decisiones firmes. Finalmente se comprueba de que el puerto, que el aeropuerto, las carreteras son parte esencial para el desarrollo no solamente de Manta, ahora ya anuncian a nivel del Pacífico e incluyen a Guayaquil. Dicho sea esto, sería importante, doctor Trajano, también ingeniero John Ormaza, ya abrir el debate y el análisis técnico a la realidad actual, porque estamos hablando de que casi 20 años después se reaviva el tema, pero ya no solamente se incluye a nuestra querida ciudad de Manta, sino que también se incluye a Guayaquil. Entonces, dentro de sus discursos, doctor, usted ha dicho que el proyecto se abandonó cuando salieron ministros manavitas. ¿Esto también es parte de ese desinterés, de ese centralismo o de ese cálculo político? Vea, yo estuve 2 años de presidente de Autoridad Portuaria de Manta, entre los años fines del 2004 hasta el 2006, a fines del 2006. Y allí pude realmente observar en diferentes foros internacionales que están obligados a participar quienes administran los puertos, que Manta no solamente tenía rivales, competencia nacional, sino también internacional. ¿Y quiénes eran los
los puertos que competían internacionalmente con Manta, el puerto de Callao, uno de los principales. Después los puertos chilenos, San Antonio, el puerto también de Colombia, Buenaventura, en la costa del Pacífico. Estamos hablando en la costa del Pacífico. Valparaíso. En todo caso, siempre nosotros vimos esta situación. Querían minimizar a Manta porque Manta tiene las mejores características competitivas y comparativas para el negocio portuario. Por su ubicación geoestratégica incomparable. No hay puerto que tenga las características de Manta para el negocio portuario y para disminuir inclusive el costo del transporte de la mercadería a nivel internacional desde el Asia a Sudamérica en la cuenca del Pacífico. No existe quienes tenga. ¿Y por qué lo decimos? No solamente porque nací en esta ciudad y la amo y realmente quiero que todo lo bien para ella y para su pueblo, para sus habitantes, sino porque es el puerto más cercano que existe entre Sudamérica y el Asia. Manta en el mapa se encuentra en la punta del vértice superior de Sudamérica y desde aquí al Asia, que es el principal mercado que nosotros vamos a captar, donde está la China, donde está Japón, donde están las Coreas, donde están Singapur, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, Manta tiene esa posibilidad. Es decir, los barcos harían por lo menos un día menos de llegar a Manta que los demás puertos, incluidos los puertos nacionales, incluido Guayaquil, incluido Puerto Bolívar, ¿ya? Y incluido obviamente Callao, Valparaíso, San Antonio y los puertos colombianos. Así es que desde ese punto de vista, Manta está apenas a 1 hora del tráfico internacional de los barcos. Es decir, un barco está aquí a 25 millas, no tiene ningún tipo de obstáculos en cuanto a su navegación. No hay que estar en medio de canales de navegación a los que hay que estar dragando permanentemente. Y el tiempo de atraque de un barco, el tiempo de descarga de un barco y al mismo tiempo el tiempo que permanece en un muelle es muchísimo menos que cualquier otro puerto del Ecuador y de Sudamérica. Por eso Hutchison, el primer operador de puertos del mundo, una vez que se le explicó todo este tipo de potencialidades, dijeron sí, nosotros apuntamos a este puerto, que iba a ser el primer puerto en América, en Sudamérica, administrado por esta compañía china. Es una compañía china que de alguna manera podría convertirse y debió convertirse en el socio estratégico no solamente de Manabí, sino de todo el Ecuador. Por eso es que es importante que se entienda todas estas circunstancias para que después veamos qué pasó después. Como le dije antes, me enviaron a la Asamblea Constituyente, yo era parte de un proyecto de país y dije muy bien, vamos a la Asamblea Constituyente, vamos a impulsar ¿qué? Inclusive la zona especial de desarrollo, las zonas económicas especiales como tenía la China, y presentamos un proyecto para convertir a Manabí entero, utilizando el puerto marítimo internacional, el aeropuerto internacional, en una zona especial de desarrollo, zona económica especial, como lo tuvo la China o como lo tiene la China, que le permitió el gran auge del desarrollo que ahora ha convertido a este país en la primera potencia económica y financiera del mundo. La inversión internacional se volcó a China en medio de un marco jurídico especial y en el que las grandes industrias, empresas del mundo fueron a fabricar sus productos. Eso es lo que podíamos hacer con Manta, con este proyecto, pero desgraciadamente, como le dije antes, vinieron otros ministros que no eran manabitas y prácticamente dejaron a un lado este gran proyecto. Por eso siempre yo termino diciendo que Correa fue un gran traidor con la provincia de Manabí. Hizo obras como las que recordamos, que el puente Bahía San Vicente, que Ciudad Alfaro, donde se hizo la Asamblea Constituyente y otras más. Pero en cuanto a impulsar los grandes proyectos que iban a convertir a Manabí en un gran polo de desarrollo nacional e internacional, y eso sí, iban a mejorar las condiciones de vida de todos los manabitas, ahí nos traicionó, porque este gran proyecto que primero lo impulsó, después lo abandonó, y más bien
expulsó a la compañía Hutchinson, que iba a invertir 523 millones de dólares del país, despreció una inversión internacional para el puerto de Manta, Manabí y para Manabí, y además el proyecto que era el gran puerto de transferencia internacional de carga se lo llevó a Pozorja. Y en Pozorja, sabiendo que ese es un puerto que no tiene las condiciones para competir a nivel internacional, porque es un puerto que se encuentra 20 kilómetros mar adentro. Tampoco es un puerto marítimo, es un puerto fluvial, como ha sido siempre el puerto de Guayaquil, que está a 90 kilómetros. Pero más allá de eso, hay que hacer una especie de conexión de un sistema portuario que esté interconectado y que pueda unir todas las potencialidades de todos los puertos del Ecuador, Esmeraldas, Guayaquil, Puerto Bolívar, Manta, desde luego, para que se convierta en un sistema portuario que pueda encontrar sinergias de cada uno y unirse a esta ruta. Que estoy escuchando que el ministro dice ruta terrestre. No, señores, la ruta fundamental es la ruta intermodal, mar, tierra y fluvial por el río, porque a estas alturas hacer una carretera por la zona donde va esta ruta Manta-Manaos es bastante complicado por los temas ecológicos. Así es que el gran proyecto que impulsó la CAF en esa época, después del pronunciamiento de los presidentes de la República en 1999, los presidentes sudamericanos que formaron la Iniciativa Regional Sudamericana, entonces el gran proyecto era fluvial. Eran 3 proyectos: el de por el puerto de Cartagena a través del río Putumayo, por el puerto de Manta a través del río Napo, por el puerto de Callao también a través del río Marañón. Pero Manta es el que más ventajas competitivas tiene, porque está en una distancia mucho más corta desde el Asia hasta Sudamérica que todos los demás puertos, y también la distancia terrestre que habría que recorrer Manta, Puerto Providencia, es mucho menor que la que habría que recorrer por los puertos de Cartagena, de Buenaventura, por el puerto de Callao, y alguna vez se pensó también en este foro un gran tren trasandino que unía Chile y Brasil. Los brasileños no quieren un solo proyecto, porque a propósito se está haciendo un gran puerto Chancay, que se llama allá en el Brasil, también con capital chino, que sería el gran puerto de transferencia internacional. Hasta eso fue la traición de Rafael Correa. Permitió, dejando a un lado el proyecto del puerto de Manta, que los peruanos sean los que ganen el primer lugar en esta carrera para modernizar los puertos en Sudamérica. Eso no quiere decir que las ventajas de Manta se han anulado, todo lo contrario. Las ventajas de Manta seguirán siendo las más competitivas que puedan existir en el negocio portuario en Sudamérica. Doctor, y ahora darle la bienvenida también al ingeniero John Ormaza. Como usted lo ha explicado, en su entorno o en su momento Lula dijo maravilloso, ofreció los 600 millones de dólares. ¿Ecuador estuvo a la altura de una gran oportunidad o simplemente se desperdició? El problema fue un tema técnico de Manabí que no estaba en el centro del poder. Manta tiene puerto, tiene una concesión, tiene ventajas comparativas. ¿Qué pasó ahí? Muy buenos días, Trajano. Un gusto tenerte acá dentro del panel. Muchas gracias también a usted, Tania, y el equipo de la radio. Un saludo a toda tu audiencia. La verdad que Trajano lo ha explicado todo, diría yo, desde el inicio, porque él estuvo desde el principio de este gran proyecto. Y yo más bien quería comentar era que en este momento se fortalece más ese gran término que se llama la posverdad. Porque después de haber dicho o después de haber tratado de impulsar este gran proyecto, que fue un proyecto que no solamente se miró desde aquí, desde el Ecuador, desde Manta, sino que también toda la región estaba convencida que era un gran proyecto, nos damos cuenta que todo lo que los manavitas reclamamos o anhelamos son parte de esta estructura de proyectos. Y analicemos, si no nos damos cuenta, necesitamos de una infraestructura vial. Y esa infraestructura vial es la que siempre hemos pedido, porque este proyecto es lo que va por Quevedo, ¿no? O sea, la vía Quevedo que toda la vida hemos soñado,
que la hemos tratado de decir en los diferentes foros o comunicaciones, nos damos cuenta que nos tienen necesariamente que conectar y nos vamos hacia la Tacunga y nos vamos conectando con toda la Sierra Central y de ahí pasamos al oriente y nos vamos fortaleciendo en las carreteras de una parte del Ecuador que muchas veces es olvidada, que nos ha dado tanta riqueza como es el oriente ecuatoriano, mas sin embargo no ha sido atendida y llegamos a un puerto tan importante como es el fluvial, que nos conectamos justamente ya con Providencia, y ahí también hay un nuevo Rocafuerte, creo que se llamaba por ahí, por ese sector, y ya se sale hacia el Perú. Entonces todo esto va integrándonos al Ecuador. Y también nos vemos que es importante lo que siempre se ha dicho, el aeropuerto, el puerto de Manta, y toda esa infraestructura que se necesita dentro de la ciudad. ¿Por qué? Porque al tener esta gran obra, que no es cualquier cosa, es una obra que nos acerca hacia el desarrollo, donde está, como explicaba Trajano, también usted tenga la plena seguridad que va a haber un cambio dentro de nuestras ciudades, porque la ciudad se va a convertir en un crisol no solamente tecnológico de todo, sino de un crisol de todo lo que es también nuestras costumbres, nuestras vivencias, y se va a necesitar servicios. ¿A qué me refiero? Que dentro de la estructura de no solamente Manta, sino de Manabí, vamos a tener servicios, ¿correcto? Sí, ¿algo querés decir? No, que no solamente es Manta, sino Manabí, fundamentalmente. Claro, así es. Entonces toda la región se va a ver beneficiada. Y si se beneficia Manabí, que es una de las terceras provincias del Ecuador, tenga la plena seguridad que Ecuador va por el mismo sentido. Pero, y rescato también lo que dijo Trajano, es que hay que entender que no solamente es Manta, sino que se integrarían los demás puertos, se integraría la demás infraestructura que el Ecuador tiene. No es cualquier cosa salir al Asia rápidamente, con mucha más ventaja. Nosotros salimos directamente al mar. En la maniobra, decían antes, Trajano en el cálculo, decía sobre el tema de los tiempos. Y hay que sumarle la maniobra, pues la entrada hacia lo que es el puerto, todo lo que no es una maniobra. Nosotros la maniobra la hacemos mucho más rápido que allá. ¿Cuánto tarda en acordar un barco aquí en el puerto con toda la maniobra? Una hora de trayecto entre la ruta de tráfico internacional hasta Claro. llegar al puerto de Manta. Imagínate. Y no más de 20 minutos, 30 minutos para poder acoderar a un puerto que entran en forma libre sin ningún tipo de obstáculos. Exactamente. Entonces, para que se den cuenta todas las ventajas técnicas que tienen. Pero como le digo, aquí se evidencia lo que se ha venido diciendo de los diferentes sectores, digamos, de la parte política. Y decía antes de escuchar al doctor Medardo Mora, hay que elevar el debate. Y estas son situaciones como esto que se está hablando ahora, al cual tenemos que ir. Todos esos actores políticos que andan a lo mejor ofreciendo cosas que realmente no vienen al caso. Ahora es cuando hay que elevar el debate. Ingeniero, dígame. Pero hablemos de competencia. O sea, Perú avanza con Chacay. Panamá está saturado. ¿Usted siente que Manta está llegando tarde a un tablero? ¿Todavía puede competir? No, yo creo que sí, definitivamente. Es que el comercio es tan inmenso en el Asia que todas las partes, todas las puertas que se lleguen automáticamente van a servir a su desarrollo. Y yo le digo una cosa, la competencia no es mala, Tangi. Usted se da cuenta que a veces hay sectores donde venden teléfonos, a veces lo mejor es tener la competencia a los lados para que se vea la diferencia y todas las oportunidades técnicas que tiene nuestra ciudad por la ubicación geográfica. Y no es cosa que esté alejada. Si tú haces el cálculo de la parte desde el puerto de Manta hacia el Asia, hasta los primeros puntos, hay cualquier cantidad de ventajas en la parte, digamos, de tiempo y de la ruta. Por lo tanto, yo creo que no es tarde. Aquí lo que es tarde es que no nos pongamos a trabajar y a elevar el debate de estos temas dentro de la provincia. Hay que dar muestras de que es una ciudad universitaria, que es una universidad que tiene al gran porcentaje de gente de tercero y cuarto nivel, y también hay preparada gente que se preparó acá dentro de las maestrías sobre temas portuarios. Por lo tanto, yo creo que a ese lugar debemos llegar, porque esto va a dinamizar no solamente, sino que va a traer una gran ventaja. Fíjese usted que por ese lado también podríamos traer conectividad, y también podríamos traer también sistemas de conectividad eléctrica y conectividad a través del internet. Si se toma las ventajas son muchísimas, ¿no? Si se toma la decisión política, ¿en cuántos años podría verse una obra de esta magnitud real y operativa aquí? Bien, te lo paso atrás, ustedes que estuvieron con los estudios viendo, ¿cuánto tiempo más o menos se tardaría eso? Porque ustedes estuvieron más en los estudios, ¿no? Claro.
A ver, esto en forma precisa, cuando ya se impulsó el proyecto en la ocasión en que todavía estábamos en el gobierno que quería de verdad hacerlo, o mejor dicho, un ministro manabita que estaba allí que lo impulsaba, se hicieron todos los estudios porque la vía que existe para llegar al oriente desde el puerto de Manta ya está construida. Hay dos vías, una, la que acabo de mencionar por Quevedo, nuestro amigo John, que llega hasta la Tacunga y se iría por el corredor central de la Sierra Central hasta el oriente, tipo Ambato, y la otra vía que sube hasta Quito y llega hasta por la zona norte, bien norte de Quito, y cae a las provincias del oriente. Entonces, ¿qué es lo que habría que hacer? Mejorar esas vías, y el otro paso para que se construya la vía intermodal, la parte fluvial, las hidrovías. Logramos detectar en esa ocasión 70 puntos que en época de estiaje, es decir, en época de verano, en que se van las lluvias, el río Napo tiene algunos meandros. ¿Qué son los meandros? Son esas pequeñas islas que se forman en la mitad de un río que es bien ancho y entonces baja el caudal. ¿Qué han hecho los brasileños en el Brasil? En el Brasil han desarrollado mucho la tecnología de construir hidrovías y pueden tranquilamente trasladarse desde el Amazonas, río Amazonas en Brasil, especialmente a la altura de Manaus, hasta los límites con el Uruguay prácticamente y con Paraguay en el Brasil. Entonces, ¿qué hacen? Hacen unas remediaciones para hacer un solo canal en esos meandros en donde las islas pequeñas dividen el caudal del río. Entonces cierran uno de los canales con geotubos que se llaman, grandes membranas que se forman como en tuberías, que son inyectadas con el mismo material del río, lo que se puede sacar del río, y entonces las hidrovías se facilitan inclusive en época de verano. Pero ya en el oriente ecuatoriano ya hay tráfico que viene desde Brasil, vienen con barcazas, hacen transbordos, sí, pero ya existe. En todo caso, ¿en qué tiempo se podía demorar? Primero, para implementar la ruta, ya era cuestión de mejorar nada más las rutas que tenemos. Y se convertía en eso en un corredor comercial, primero de beneficio interno ecuatoriano. Imagínense ustedes conectarnos desde el puerto de Manta con el oriente ecuatoriano, pasando por las principales provincias de la sierra, para desarrollar inclusive no solamente el comercio, sino el turismo. Esto para algunos incrédulos que decían que no, que esa ruta Manta-Manaos no va a servir. Hasta solamente por el beneficio interno era importante impulsar esta ruta Manta-Manaos. Ahora, ¿por qué Manta sigue siendo competitivo? Porque el puerto de Chancay es un puerto que se encuentra a mucho más distancia desde el Asia que a Manta. Para llegar a Chancay, los barcos que traen carga desde el Asia, desde la China, se demoran 24 horas más que para llegar a Manta, porque Manta es el puerto más cercano que existe en Sudamérica hacia el Asia, en la cuenca del Pacífico. Y esa posición estratégica es importantísima. La cuenca del Pacífico es el mercado más grande del planeta. En la cuenca del Pacífico se desarrolla más del 75% del comercio mundial. Entonces la carga siempre seguirá. Y esto de que ya no tenemos chance, no. Donde hay un buen negocio y le aparece otro negocio que tiene más ventajas productivas, alguna vez ese va a tener las posibilidades de avanzar mejor. Por eso los manavitas no podemos bajar los brazos y dejar de luchar por proyectos como estos, porque Manabí se puede convertir en una provincia enteramente, en un nuevo polo de desarrollo nacional e internacional, si aprovechamos la potencialidad que tienen las dos plataformas de comercio exterior, Puerto Marítimo Internacional, Aeropuerto Internacional. Manabí se puede convertir en una gran potencia agrícola, agropecuaria, agroexportadora, agroindustrial. Y ese es el temor que tienen
algunos políticos aquí en este país de otras regiones que piensan que pueden perder la hegemonía del poder, inclusive político, que ha dominado este país, y que de pronto decimos que aquí en el Ecuador existe nada más que una bipolaridad de regiones que quieren aprovechar para sí mismos exclusivamente tanto el poder político como el desarrollo económico. Doctor, yo quiero aprovechar el espacio, ya que escuchábamos hace poco las declaraciones del ministro Luque, que usted ya vio esto con entusiasmo antes. ¿Qué señal concreta debería existir o deberíamos ver a nivel del país para no volver a ilusionarnos en vano si no se concreta, si no se concretó en esa vez, que habían personas de liderazgo como usted, como la señora Lucía Fernández? ¿Qué podrá pasar ahora? ¿Por qué se incluye a Guayaquil cuando Manta tiene toda la estrategia? Su punto es estratégico, es georreferencial, es inamovible. Manta lo tiene todo. Vea, yo creo que es legítimo que los funcionarios que pertenecen a una provincia, a una ciudad, en determinadas circunstancias, den cierta prioridad a sus provincias y ciudades para el desarrollo interno. Lo que no estoy de acuerdo es cuando sacrifican el desarrollo nacional por intereses exclusivamente regionalistas. Y por eso es importante que entendamos, Guayaquil puede ser incluido, Esmeraldas puede ser incluido, Puerto Bolívar también puede ser incluido. Cuando presentamos en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas el proyecto de Ruta Manta-Manaos, no pensamos solamente en el desarrollo de Manabí, sino de todo el país, y no solamente en el desarrollo del puerto de Manta, sino que aprovechen todos los todos los puertos, esa conectividad que podría existir, y ahí un ramal vertical que viene desde el norte hacia el sur, al cual se pueden unir todos los puertos con sus cargas, y los puertos todos los que puedan recibir carga para que sea transportada por este corredor internacional comercial, también lo podrían hacer, uniéndose a una ruta que es la más corta entre Manta y la provincia de Orellana y el puerto de Providencia, ¿verdad? Pero todo el eje vial de nuestro país se puede interconectar y se pueden aprovechar la carga especializada, construyendo un verdadero sistema portuario, técnicamente las sinergias de cada uno de los puertos, es decir, las ventajas de cada uno de los puertos. De manera que los manavitas tenemos que empoderarnos de este tema y ahora formar frentes, un foro cívico que impulse esta obra, que le diga al gobierno central que va a tener en los manavitas un respaldo permanente para este tipo de objetivos, que son los que nuestra provincia podrá encontrar un futuro inconmensurable que beneficie y que dé oportunidades de vida, de trabajo a miles, a millones de personas que no solamente en Manabí, sino todo el país están esperando proyectos de este tipo, de gran desarrollo socioeconómico. Así es que los manavitas lo que tenemos que estar, mi estimado John, es simplemente vigilantes para también impulsar desde acá este proyecto que el presidente Lula les recordó que era por Manta, porque el presidente Lula conoció de manera clara el proyecto, lo impulsó, se comprometió y sabe que Manta es el puerto de mayores ventajas competitivas. Eso, repito, no excluye a los otros puertos del país para que puedan beneficiarse también de este proyecto internacional que podría cambiar inclusive la geopolítica internacional y las condiciones del comercio en la cuenca del Pacífico, porque uniría el Pacífico con el Atlántico en condiciones mucho más ventajosas, económicas, de tiempo, de eficiencia y de todas las ventajas que se pueden obtener en el negocio portuario internacional. Manta tiene mucho más ventajas, repito, competitivas y comparativas que ningún otro puerto que exista acá en Sudamérica. Doctor y ingeniero, ya para ir cerrando este espacio de análisis, respuestas cortas. No ejecutar también es una decisión.
¿Qué pierde Ecuador si vuelve a dejar pasar esta oportunidad, don Ormaza? Muchísimo. Ya Trajano ha descrito todo el desarrollo. Es que mire, y bajemos un poquito el tema, ¿a qué beneficiaría a su población en Manabí? De verdad que sería un golpe a la economía, al desarrollo de nuestra provincia favorable, porque a más de que ya existen, como dijo Trajano, las rutas, se va a hacer realidad esto que hemos venido pidiendo siempre. Indirectamente todo ese corredor que siempre hemos querido hacia Quevedo, que se va a conectar con la Tacunga y que de la Tacunga va hasta Yambato y ahí va hasta el Puyo y se va yendo hasta el oriente, nos va a beneficiar en todos los sentidos. Entonces va a haber trabajo, construcción, o sea, se imaginen el golpe tecnológico y todavía la transferencia de conocimiento, porque eso es lo que yo siempre resalto, la transferencia del conocimiento. Imagínense el tema de venir del Asia, que son los países más que están ahorita en desarrollo a nivel mundial, que manejan el comercio, ya decía Trajano, todo lo que es el comercio a nivel mundial, traer esa transferencia acá, traer todo ese tipo de conocimiento a nuestros jóvenes, oportunidades de estudio de otros idiomas, otras culturas. Sinceramente es inimaginable la gran ventaja. Por esa razón hay que organizarnos, y hay que organizarnos para que no se diga que desde aquí no hay ese entusiasmo, esas ganas de que esto se haga realidad de una vez por todas. No debemos dejar desaprovechar esta gran oportunidad. No dejemos que el barco se nos vaya nuevamente, que el tren se nos vaya nuevamente. Aquí estamos y responsablemente, como ciudadanos responsables y de alguna manera que ya hemos vivido otras etapas que se nos ha ido el tren, no debemos dejar pasar esta gran oportunidad. Así que yo invito, y como lo va a hacer en su momento Trajano, a unirnos en esta gran lucha, en este gran objetivo de que por favor no se deje esto nomás como un enunciado o un discurso, sino que tiene que ser una realidad. Hay que sentar las autoridades aquí en la provincia y decirle que esto va a ser no solamente para Manabí, sino para toda la región. Doctor, para finalizar también, ¿este país tiene la capacidad de sostener proyectos estratégicos más allá de los gobiernos de turno o no? Definitivamente. El mundo entero es ya un comercio global. Por eso cuando hubieron los debates sobre la globalización, decían va a ser beneficioso, los pequeños países se van a perjudicar, los grandes países serán los que dominen el comercio mundial, y en ese debate se llegó a la conclusión que la globalización es fundamental para que el desarrollo comercial no solamente sea manejado por los grandes países, sino también que los países pequeños pero con grandes potencialidades pudieran también aprovecharse de esa globalización. ¿Y qué ha hecho? Los puertos marítimos fundamentalmente, porque los puertos marítimos son los que reciben la carga de los países. El 95% de la carga de un país de exportación o de importación se transporta por barcos. Por eso es tan importante el transporte marítimo internacional. Y en este caso, ¿qué es lo que tenemos que darnos cuenta los manavitas? Que el presidente Lula es nuestro principal apoyo y respaldo, porque él conoce el proyecto y sabe que Manabí es el punto más importante para que esta ruta pueda tener éxito. ¿Y qué pasó con el presidente Lula? Se comprometió ya a tener un crédito de $600 millones otorgar. Ya no es cuestión económica, es cuestión nada más que se implemente este objetivo que el presidente Lula ya lo aceptó. $600 millones, él se comprometió, y el Estado ecuatoriano y el Estado brasileño firmaron un protocolo de acuerdo que tiene que rescatárselo de la Cancillería ecuatoriana, en el que se determinó las ventajas por las cuales había que impulsar este proyecto y los compromisos tanto del Estado ecuatoriano, que cuando un gobierno firma algo, sea quien sea, asume el compromiso de Estado ecuatoriano, así como el Estado brasileño firmaron ese convenio que se encuentra registrado en la Cancillería del Ecuador. Allí está el documento en donde el gobierno de Brasil, el presidente Lula, que ahora nuevamente es Brasil y recuerda el proyecto y lo quiere impulsar ese proyecto, se comprometió a dar un crédito de hasta $600 millones para impulsar la vía transoceánica intermodal
es decir, vía marítima por el puerto de Manta y de todos los puertos del Ecuador que quieran conectarse, y también vía terrestre hacia el puerto de Orellana, que está implementado ya, y de ahí por vía fluvial río Napo, que pasa la parte peruana y llega al río Amazonas, que va al principal puerto fluvial que tiene Brasil en todo el centro de su país, que es Manaus. Y luego de allí hay una salida también por el Amazonas en el puerto Belén, que es el puerto fluvial en la salida del Amazonas que queda hacia el Atlántico. De manera que los manavitas, y especialmente quienes están en funciones públicas de elección popular, deben de asumir la responsabilidad de representarnos para que el gobierno actual, que ha demostrado interés, realmente efectúe esta obra y que no quede en simple declaración por parte del ministro de Transporte y Obras Públicas, que lo ha anunciado. Debemos de seguir de cerca las reuniones que se hagan y pedir, exigir que existan representantes manavitas en este objetivo de impulsar esta gran ruta. El puerto de Chancay, sí, para algunos dirá, si ese puerto se hace, ya no hay manera de que Manaví se desarrolle. Todo lo contrario, el puerto de Manaví, que es Manta, que así tenemos que comenzar a llamarlo para integrar todos los 24 cantones de la provincia de Manaví. El puerto de Manaví, ese es el que nos va a impulsar el desarrollo, porque Manaví no solamente es eso, Manaví tiene un gran proyecto para desarrollar estas tres obras fundamentales, que son Puerto Marítimo Internacional, Aeropuerto Internacional, Ruta Manta-Manaus, Zona Especial de Desarrollo, un sistema jurídico que nos permita convertirnos en una región atractiva para la inversión de capitales nacionales e internacionales que vengan a generar producción, productividad, a aprovechar la potencialidad agropecuaria de Manaví, potencialidad pesquera, potencialidad camaronera, potencialidad turística. Todo tenemos en Manaví para que podamos dejar realmente desarrollarnos, y desarrollarnos significa construir un porvenir dentro del cual las actuales y futuras generaciones puedan tener realmente un futuro en el que sus oportunidades que encuentren de empleo, de trabajo, de emprendimientos, puedan generar y mejorar las condiciones de vida que ahora tenemos. Doctor, yo quiero agradecerle enormemente por este espacio de análisis. No, son conversaciones necesarias, son conversaciones con memorias, con datos y con muchísima responsabilidad, donde lo que queremos es tener espacios propositivos para mejorar la realidad social que tenemos en nuestros entornos. A las 7 de la mañana hablábamos con el doctor Medardo Mora de la calidad del discurso político y cómo se está degradando las buenas costumbres, los valores. ¿Por qué permitimos que personajes que han sido partes de una papeleta política salgan con palabras soeces, vulgares, y hemos normalizado este tipo de situación? Un análisis de fondo indicando de que el núcleo de la sociedad sigue radicando en la familia y que nosotros somos quienes debemos desde nuestras trincheras comenzar a exigir y pedir, y escucharlo a usted, no solamente con este análisis técnico, sino que usted habla de un gran foro cívico ciudadano, de un gran foro que se unan voces, que exijan, que den propuestas. Es algo que a mí en lo personal me ilusiona muchísimo, porque necesitamos espacios estratégicos para volver a encauzar a nuestro país, a volver a encauzar a nuestra sociedad, y hacia allá debemos dirigirnos. Así que son cosas que tienen que realizarse con decisiones y que se tienen que ver tangibles en obras, pero que desde ya quiero decirle que por favor considera Radiovisión para ser parte de ese foro y poder hablar y ampliar, porque por cuestiones de tiempo no podemos plasmar ese tipo de situación, pero sí me gustaría poder tener un nuevo espacio con usted, con el ingeniero John Ormaza, para dar ese realce y unirnos como sociedad, que es lo que necesitamos, es lo que tanto anhelamos. Sí, yo estoy plenamente de acuerdo con usted y felicito a Radiovisión, porque de manera clara, bajo su dirección como periodista profesional
está impulsando este tipo de objetivos. Yo siempre he dicho que los medios de comunicación tienen que convertirse en instrumentos de desarrollo de la ciudad, de la provincia, de la región, del país, y no solamente ser vistos como un negocio, sino que tienen que cumplir esa tarea social. La comunicación es tan importante en el desarrollo de toda sociedad, de una democracia, que es un elemento indispensable, bien entendido, bien practicado, como consideramos que debe hacerse. No simplemente es cuestión de informar y repetir las noticias. Eso es común, pero cuando se hace opinión pública, cuando existe un proceso de comunicar qué es lo bueno y lo malo para una sociedad, eso es hacer realmente periodismo de verdad, comunicación como que, digamos, como el instrumento real que todos queremos. Vea, me ha dado mucha satisfacción saber que el doctor Medardo Mora ha estado aquí en una entrevista dando sus luces como un líder de esta ciudad que realmente tiene todavía mucho que aportar, porque su sola presencia, yo diría que fortalece el espíritu cívico de las personas que en un momento dado consideramos que en Manta hay que salir un poco a que otras voces ciudadanas puedan decir: tenemos que impulsar un sendero por donde tengan que transitar, vivir, desarrollarse, ya no un futuro para nosotros, que ya lo hemos vivido, ya la vida que ha transcurrido, ya lo único que nos ha dado esa experiencia, pero construir un sendero para nuestros hijos, para nuestros nietos, bisnietos, para los que hemos tenido la suerte de verlos, hasta bisnietos, imagínense. Entonces ya pensamos en el futuro para ellos, no para una realidad que nosotros la vamos a disfrutar. Entonces, desde ese punto de vista, creemos que hay que integrarse, hay que formar, hay que tomar iniciativas. Y usted ha nombrado a varias personas, pero ojalá que el doctor Mora estuviera oyendo. Desde ahora le hacemos la invitación para que en un momento dado pueda integrarse a él para rescatar esta parte medular de la sociedad, que son siempre las reservas éticas y morales de ciudadanos que por encima de todos los intereses, lo único que deseamos es el bien común, y no solamente el bien común para la actualidad, sino también para el futuro. Ese futuro es el que nosotros queremos dejar, queremos cuidar y queremos construir, ya no para nosotros, como decimos, sino para las actuales generaciones jóvenes que están viendo cómo salir con oportunidades, y para todas las generaciones que van a venir. Manta, yo decía hace poco en una conversación coloquial entre amigos, es una ciudad que fue construida como cantón hace ya más de 100 años. Y durante esa trayectoria hubieron personas, ciudadanos que actuaron de buena fe, que se sacrificaron, que lucharon, que se esforzaron por ir creando un ambiente de oportunidades para las futuras generaciones. Pues bien, los resultados los estamos viendo ahora. Manta ya es una de las principales ciudades del país, pero su desarrollo va a ser inconmensurable. Y desde ahora es necesario sentar las bases fundamentales y de alguna manera marcar un camino, un sendero por parte de quienes conocimos toda esa trayectoria. Entonces no podemos permitir que nuestra ciudad sucumba bajo el imperio, bajo el abuso de nadie, ni de grupos delincuenciales, ni de grupos económicos que solamente se puedan preocupar de sus intereses y objetivos, ni de generaciones que no crezcan con esa conciencia cívica, ética, que es la base fundamental para que se puedan sostener los pilares sobre los cuales tiene que descansar una sociedad. Desde ese punto de vista, creemos que este es el momento de salir. Por un lado, dejar de estar enmudecidos por el miedo y pedir que realmente nuestra ciudad se pacifique. Llamar a la conciencia de todos los grupos que en estos momentos parece que estuvieran alienados mentalmente, parece que no tuvieran ni siquiera remordimientos de
involucrar en sus guerras sanguinarias hasta sus propios hijos, hasta sus propios familiares. Es como una especie de estado demencial en el que hemos caído. Y ahí tienen que surgir voces que en un momento dado hagan reflexionar. Porque impulsar el desarrollo económico de una colectividad es también luchar contra la delincuencia. En la medida en que podamos nosotros generar empleo y trabajo honesto en nuestra ciudad y en toda la provincia de Manabí, las generaciones no verán simplemente un camino fácil de lograr el éxito para tener dinero a costa de cualquier objetivo, inclusive a costa de sacrificar a sus propios familiares, como estamos viendo, sino que tendremos oportunidades de dejarle a la juventud, a las nuevas generaciones, un espacio en el que puedan trabajar también en forma honesta y cumplir sus objetivos y sus sueños. Esa palabra la escuché hoy día varias veces, doctor, la palabra honesta, cuando teníamos que el mejor título es ser personas, ciudadanos de honor, que respetábamos y entendíamos de los valores, y me uno a su propuesta, me uno porque es importante sumar voces. Desde Radiovisión seguimos abriendo estos espacios porque creemos firmemente que el desarrollo no debe quedarse solamente en discurso y que nosotros los medios de comunicación no estamos solamente para difundir noticias, sino también para construir sociedad. Así que muchísimas gracias, doctor, gracias por acompañarnos. Nos confirma producción que a esta hora el licenciado Roberto Reyes nos tiene un reporte en exteriores sobre el lamentable incidente que ocurrió en horas de la madrugada. Un barco atunero se quemó en la rada del puerto de Manta. Vamos con el reporte, licenciado, le escuchamos. Playa, sol y arena, porque se viene justamente la temporada de carnaval. Pero este lunes amanecimos con una noticia nada agradable, porque justamente en la